Lo que vamos a ver en esta ayudantía, ojalá alcanzar a repasar todo lo que han avanzado con el profe. Lo último que vimos, o que entraba en la ayudantía anterior, era continuidad, y ahora nos corresponde entonces, por ejemplo, diferenciabilidad. Y de ahí vamos a ir avanzando con todo lo que son derivadas parciales, regla de la cadena, etc. Entonces, partamos. Este es un ejercicio muy clásico de diferenciabilidad, si es que están dando el curso por segunda vez, probablemente vieron miles de estos ejercicios muy parecidos. Entonces, tenemos esta función por ramas. Y, bueno, obviamente la función está definida por ramas, porque si se dan cuenta, la función inicial, esta función de arriba, se indefine en el 0, y por ende tiene que existir una rama que me determine cuánto vale la función cuando x de y vale 0. Entonces nos preguntan cuánto valen las derivadas parciales en ese punto. Es una pregunta súper simple. ¿Cuál es el error más común en esta pregunta? Que cuando les dicen derivadas parciales, ustedes llegan y toman esta función y la derivan respecto de x y respecto de y. Y en este caso eso no se puede hacer. Entonces, lo primero que tienen que recordar es que yo no puedo derivar la función por medio de álgebra. ¿Ya? Eso sería ilegal en este caso. ¿Por qué es ilegal? Porque me están preguntando la derivada parcial evaluada en el 0, 0. Y la rama de arriba no existe en el 0, 0. Por ende, yo no podría llegar y derivar esa para evaluar en 0, se indefiniría completamente. Entonces, cada vez que nos piden la derivada parcial de una función que se indefine en el punto que nos preguntan, lo que vamos a hacer es, vamos a derivar por definición. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que aplicar la definición que dieron en clase. Entonces, la derivada parcial en el 0, 0 va a ser igual a, y ahora vamos a tener que aplicar el límite. El límite cuando h tiende a 0, y esta ya es como la fórmula clásica que probablemente vieron con el profe, es la función evaluada en h, 0 menos la función evaluada en el 0, 0 dividido en h. Ya, hay profes que la ven un poquito distinta, pero básicamente todas las definiciones son iguales o se llegan a los mismos resultados, por cierto. Entonces, lo que nos correspondería hacer ahora sí es tomar la función y evaluarla en h, 0. h, 0 corresponde a esta rama de acá arriba, ¿cierto? Porque es un punto distinto al 0, 0. Entonces, me quedaría h a la 3. Voy a reescribir aquí arribita la función por si no se alcanza a ver bien en la imagen. Más 2xy cuadrado más y a la 3 dividido en x cuadrado más y cuadrado. Esa es la función, esa es la rama de arriba de la función, por si acaso. Entonces me quedaría que tengo que reemplazar todos los x por h y todos los y por 0. Me quedaría h a la 3 más 0 más 0 más 0. Y todo esto dividido en x cuadrado, que sería h cuadrado. Y este es otro pequeño error que se suele cometer, que es que como la mayoría de las funciones por rama abajo van a tener algo, nosotros en general lo reemplazamos y después se nos olvida que existe este h de acá. Entonces, además eso está dividido por h. Y ahí recién reemplacé en la definición. Y aquí me faltó escribir, muy importante, el límite cuando h tiende a 0. Y eso entonces me daría h a la 3 partido en h a la 3, que eso es lo mismo que 1. Y ese sería entonces el valor de la derivada. Creo que mi pantalla se está viendo súper desfasada. No sé si es mi internet. Déjenme revisar. Sí. Sí, probablemente era mi internet. Ya. Ya, sigamos. ¿Se ve mi pantalla o está pegada todavía? Se ve como
La parte del Wi-Fi. Oh, está súper pegado entonces. A ver. Denme un segundo que todo se me desconectó. Voy a pausar la grabación un segundo. Sorry. Ahora sí, en la primera derivada, entonces nos dio 1 y vamos a tener que hacer lo mismo para obtener la derivada respecto de y. Sacamos entonces cuánto es la derivada, evaluar en 0, 0. Y hacemos lo mismo, esto va a ser igual al límite. Ahora le voy a poner k por convención de 0,k menos f evaluada en el 0, 0. Ah, aquí me faltó restar 0, porque nosotros sabíamos que esto vale 0, porque nos lo dice el enunciado, nos dicen que cada vez que x, y valga 0, 0, la función toma el valor de 0. Y todo esto dividido entonces ahora por k, eso nos va a dar 0 más 0 más 0 más k a la 3 menos 0, dividido en 0 más k cuadrado, y todo esto dividido en k. Entonces nos queda lo mismo que antes. K a la 3 partido en k a la 3, que nos da 1. Y ahí recién entonces voy a obtener las dos derivadas parciales. ¿Dudas con esta parte? ¿O se entiende bien? Se entendió bien. Ya, vale. Y ahora vamos a la B. La B es una pregunta súper latera, pero en realidad es súper fácil. Parece muy larga porque la expresión que vamos a usar es la media cuestión, pero en realidad solamente tenemos que reemplazar bien para obtener el resultado correcto. La pregunta es si es diferenciable o no es diferenciable en 0, 0. Mucho ojo que tenemos que estar atentos a que nos digan en 0, 0, porque hay veces, o yo he visto preguntas donde en la 1 nos hacen sacar las derivadas en 0, pero después nos preguntan por la diferenciabilidad en el 1,0. ¿Ya? Y todos y todas se quedan como con el concepto del 0, 0 y llegan y reemplazan con esas derivadas, que no está bien. ¿Ya? Así que para que tengan mucho ojo, siempre tenemos que estar atentos al punto donde nos preguntan evaluar la diferenciabilidad. Les voy a escribir primero, así muy rápidamente, cuál es la definición genérica de diferenciabilidad o cómo la podemos calcular. Siempre vamos a calcular el límite de x, y tendiendo, de x, y tendiendo, y aquí en general todos pueden 0,0 automáticamente, pero lo que va realmente es el punto donde me preguntan la diferenciabilidad en términos genéricos. ¿Ya? Y este es el límite de la función x, y menos la función evaluada en el punto donde me están preguntando la diferenciabilidad, menos la derivada evaluada en ese mismo punto, por x menos x0, menos f de y evaluada en el punto de diferenciabilidad, por y menos y0, y todo esto dividido en la raíz de x cuadrado menos, x menos x0 al cuadrado, más y menos y0, todo esto al cuadrado, ¿ya? ¿Y qué tiene que pasar con este límite para que una función sea diferenciable? ¿Qué resultado me tiene que dar este límite? 0 debería dar, ¿no? Sí, 0. Mucho ojo porque a veces pasa que aquí les da un resultado, por ejemplo, 2, y dicen, el límite existe, entonces la función es diferenciable. No. En este caso no me sirve que el límite exista, solo me sirve que el límite sea igual a 0. Si me da cualquier otro valor, que no, ya sea que no existe o algún otro número, la función no es diferenciable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Reemplazar en esta fórmula gigante, nada más. Para esto tienen que ser bien ordenados y ordenadas porque no se vayan a equivocar en alguna tontera. ¿Ya? Porque en general son límites simples de calcular. Entonces sería fome que se equivoquen en reemplazar. Lo primero que vamos a reemplazar, y aquí ustedes saben que siempre tienen que escribir 1000 veces el límite de x, y, en este caso nos pregunta por la diferenciabilidad en el 0, 0. Lo primero reemplazamos la función completa, x a la 3 más x cuadrado por y más 2xy al cuadrado más y a la 3 dividido en x cuadrado más y cuadrado.
Ahí recién reemplacé esta parte. Ahora, ¿cuánto vale la función evaluada en 0, 0? Porque ahora lo que nos corresponde es poner menos f de 0, 0. ¿Cuánto vale eso? Si volvemos arriba. La función evaluada en 0, 0 por definición vale 0. No se les ocurra que toman esto y vamos a la función y evalúo el 0 acá, porque no les va a resultar claramente. ¿Ya? Entonces nos dicen por definición que siempre que evalúe la función me va a dar 0. Así que voy a borrar este de aquí y voy a poner directamente que vale 0. Este yo sé que vale 0. Y ahora me preguntan por las derivadas y voy a tener que evaluar las derivadas. Entonces, lo que tengo que calcular aquí es f evaluado en el 0, 0 por x menos x0, que en este caso es 0, menos la función derivada respecto de y evaluada en el 0, 0 por y menos 0. Y nosotros ya calculamos cuánto valen las derivadas en el inciso anterior. Notamos que la derivada en x evaluada en 0, 0 y la derivada en y evaluada en 0, 0, ambas dan 1. Y todo esto queda dividido en raíz de, como en este caso, tanto x0 como y0 valen 0, entonces x más y, todo, cada una al cuadrado y en raíz. El límite se resume a límite de x, y, tendiendo al 0, 0, de la función, sé que es latero, pero hay que escribirlo varias veces, y a la 3 dividido en x cuadrado más y cuadrado, y ojo que arriba me queda todavía menos x menos y, ¿sí? Que son las que vienen de acá y de acá. Y todo esto dividido en raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y en general siempre olvidamos esta parte. A mí me pasó 1000 veces que, como estaba tan enfocada en resumir lo de arriba, en dejarlo en una sola expresión, después se me olvidaba trasladar el denominador. Y entonces, ¿cuál es nuestro objetivo para calcular el límite? Lo más fácil sería unir todo lo de arriba en una sola expresión. Es decir, voy a restar el x y voy a restar el y a la expresión gigante de ahí. Y esto es una resta simple de fracciones. Más 2x y cuadrado, más y a la 3. Y recordemos que para poder sumar una fracción de este estilo, que tiene un denominador y el otro están divididos en 1, basta con que yo multiplique por lo que está abajo, cada una de las expresiones. Esto. Y aquí voy a hacer algo. Yo sé que todo esto me quedó inmediatamente dividido por x cuadrado más y cuadrado. Todo lo de arriba me quedó dividido en eso, porque lo junté en una sola expresión. Y lo que yo voy a hacer es multiplicar enseguida estos dos. ¿Ya? Para no seguir teniendo dividido, o sea, una división de la división, voy a tomar todo esto. Y esto me da x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios, ¿o no? ¿Sí? Porque este está elevado a 1 y este está elevado a 1 medio, por lo tanto me queda elevado a 3 medios. Y a esto sigo teniendo que calcularle el límite cuando tiende al 0, 0. ¿Hasta ahí vamos bien con la expresión que tenemos? Avísenme si voy muy rápido o muy lento. Sí, o sea, yo voy como siguiendo el ritmo. Ya, bacán. Igual, bueno, si alguien cree que voy muy rápido o algo, me escriben por el chat, no hay problema. Ya, entonces vamos hasta acá, lo único que nos estaría faltando es calcular el límite, y obviamente lo más cómodo para calcular el límite sería reducir lo más que podemos esta fracción, y si reducimos términos semejantes, yo ya lo hice, y para que no perdamos tiempo en ese paso que es netamente algebraico, que ustedes igual tienen que hacer con calma en la prueba, lo de arriba se reduce a x por y cuadrado, y lo de abajo se reduce a lo que teníamos ahí. Por ende, el único desafío que nos queda es saber calcular este límite.
y revisar si es que este límite da 0 o no da 0. ¿Cómo podemos calcular este límite? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo lo harían ustedes? Con coordenadas polares, quizás. Sí, súper buena opción con coordenadas polares. Porque en este caso tenemos que calcularlo, ¿cierto? No ver cómo si existe o no. No, solo calcularlo, saber cuánto vale. Puede darte que no existe también, te puede dar tanto un número como darte que no existe. Ok. Entonces vamos a usar polares. Reemplacemos con polares, en este caso el reemplazo de polares es el clásico, x va a ser igual a r coseno de teta, e y va a ser igual a r seno de teta. Si reemplazamos me va a dar entonces el límite de r tendiendo a 0, de r coseno de teta por r cuadrado, seno cuadrado de teta, dividido en, yo sé que x cuadrado más y cuadrado, ¿cuánto me va a dar? Siempre en polares. Era r cuadrado, si no me equivoco. Exacto, me da r cuadrado elevado a 3 medios, y eso es lo mismo que tener r a la 3. Y voy a borrar aquí, y todo lo de abajo me queda r a la 3. Y voy a tratar de resolver este límite. Arriba me queda r a la 3, abajo también me queda r a la 3, y arriba me queda coseno de teta por seno cuadrado de teta. Y esto es 1, por lo tanto me queda coseno de teta por seno cuadrado de teta. ¿Y cuánto vale este límite o qué pasa con este límite? Este límite que tenemos acá no existe. ¿Por qué el límite no existe? Porque depende de teta. Recordemos que los límites que quedan dependiendo de una variable, ya sea m cuando usamos trayectorias o en este caso teta como usamos polares, no existen. Y además de no existir, es diferente de 0. Y si es diferente de 0, entonces no es diferenciable. Y ahí recién respondemos la pregunta de que esta función no es diferenciable. ¿Por qué? Porque el límite no existe y que no exista significa que no es 0. ¿Consultas hasta aquí? ¿No? Démosle entonces con la siguiente. Una cosa súper pequeñita y súper importante. ¿Qué pasa si a mí el límite me hubiese dado, y esto es un clásico y es un punto que siempre la gente pierde, pero qué pasa si a mí me hubiese dado esto? ¿Cuál hubiese sido su respuesta? Si hubiese tenido que calcular este. La verdad, no sé si decir que es 0 o que depende de teta. Ya. Esto es 0, ¿cierto? O pareciera ser 0 porque me queda 0 por algo que va a ir cambiando, ¿cierto? Porque lo que está acá adentro sí depende de teta, pero me queda 0 por eso. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Y sí? No, sí, eso mismo, que como se multiplica por r y r tiende a 0, o sea, todo el límite tiende a 0, ¿no? Exactamente. Pero hay una pequeña acotación matemática que ustedes deberían hacer al momento de responder esto. ¿Y cuál es? Que este límite vale 0 siempre y cuando esto sea acotado. Probablemente si vieron el curso el año pasado les debe haber aparecido más de una prueba que les restaron 1 punto, 0,5 puntos o algo así, por no explicitar que 0 por algo va a ser 0 siempre y cuando lo que yo estoy multiplicando sea acotado. Si esto tiende a infinito, ya no es tan fácil la conclusión. O si esto crece mucho, ya no es tan fácil la conclusión. En general, no se preocupen, siempre las funciones que les van a dar por multiplicar son acotadas.
pero es importante que ustedes lo digan. O sea, ustedes, claro, van a decir 0 y van a destacar esta función y van a decir, esta función es acotada, ¿ya? Si esta es acotada, entonces el límite es 0. Si la función no es acotada, entonces no necesariamente va a ser 0. ¿Ya? Pero siempre va a ser acotada, o asuman que siempre es acotada. En general son funciones solo con seno y coseno, y por ende son acotadas, ¿ya? Pero anoten eso porque ese ítem siempre tiene algún punto extra, o sea, como decir, esta función es acotada y por eso da 0, les va a dar 0,5 o por lo menos un punto. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Y vamos, y ahora sí, con la siguiente pregunta. Y esta pregunta también es súper clásico de clásicos, que es básicamente acotar a través del plano tangente, o sea, encontrar el valor del plano a través del plano tangente la función. Entonces, tenemos esta función de acá, y nos dicen que estimemos cuánto vale evaluar la función en el 1,9 y el 4,2. ¿Ya? Claramente el objetivo de esto no es que ustedes metan a la calculadora el 1,9 y el 4,2 a la función, porque no tendría sentido. El objetivo de esta pregunta es que ustedes aprendan a aproximar valores que son más o menos complejos, o sea, claramente calcular eso y meterlo acá y elevarlo al cuadrado y sacarlo de la raíz no es algo que podamos hacer a mano, o por lo menos yo no puedo. Entonces utilizamos este método para aproximar un valor y nos damos cuenta que es un método súper bueno para aproximar. ¿Ya? Les voy a poner primero que todo la ecuación del plano tangente, que es lo que nos piden utilizar. El plano tangente es siempre f, y les va a parecer súper conocida la fórmula, porque finalmente estamos ocupando el mismo método para todo. Todo tiene que ver con derivadas parciales. Y esto es esto, más f de x evaluar y0, perdón, x0, y0, factor de x menos x0, más f de y evaluado en x0, y0, por y menos y0. Ya, ¿a qué les suena esto? Esta ecuación del plano tangente. Era lo de la diferenciabilidad, ¿o no? Más o menos. Es muy parecida a la diferenciabilidad. Si se dan cuenta, lo único que va cambiando son los signos. En este es positivo. ¿Y por qué los signos son positivos? Porque en este caso estamos despejando la otra parte de la función. ¿Sí? En diferenciabilidad veíamos esta, entonces nos quedaba todo como con los signos contrarios. Y ahora estamos despejando la otra. Pero las funciones son las mismas. O sea, las ecuaciones son las mismas, así que se las van a aprender rápido. Ya, esta es la ecuación del plano tangente. Y yo al menos tengo una serie de pasos que son súper estructurados para resolver estos problemas. No siempre es bueno mecanizar los ejercicios, pero como este siempre es tan parecido, se los voy a dar así. ¿Ya? O sea, como a mí me parece más fácil de resolver. Lo primero que yo hago siempre es escoger un punto. Escoger un punto. ¿Y cuál es el punto que yo voy a escoger? Voy a escoger un punto que sea fácil de calcular, o sea, números que yo pueda meter aquí de manera simple, números que no tengan decimales ni nada, y que se parezcan lo más posible a este número de acá. Es decir, ¿qué número escogerían ustedes? ¿Qué par o qué punto escogerían? Si se tiene que parecer al 1,9 y al 4,2, pero tiene que ser fácil de usar. ¿2 y 4? Sí, vamos a ocupar entonces el 2,4. Esa es nuestra mejor alternativa. ¿Pueden usar otro punto? Sí, pero la aproximación va siendo como menos buena. Si entre elijan un punto más alejado, menos, o sea, peor va a ser la aproximación. Entonces, paso 1 es escoger algún punto que sea fácil y cercano al punto inicial. ¿Ya? Y a este punto que nosotros escogimos le vamos a llamar x0, y0. Y al punto original va a ser x, y, ¿ya? Los originales son x, y los que nosotros escogemos x0 y 0. Vamos con el paso 2, que es calcular sus derivados.
¿Ya? Vamos a calcular las derivadas y evaluar en x0, y 0. Ya vamos a tomar la función, la vamos a derivar respecto de x y evaluar en el 2,4. La función es raíz de 2x² más xy. Ya, y en esto ya tienen que empezar a soltar la mano con sacar derivadas de funciones multivariables. ¿Cuánto da esta derivada? ¿Cuánto da la derivada de raíz de 2x² más xy respecto de x? Les voy a dar un segundito para que calculen la derivada ustedes. Importante, recuerden que siempre que nos enfrentamos a funciones multivariables y estoy derivando respecto a una variable en particular, en este caso x, todo lo que no sea x lo podemos interpretar como una constante. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahora que estoy derivando respecto de x, yo puedo tomar este y mirarlo de manera imaginaria para no confundirme como un 2. ¿Ya? Literalmente pasa a ser una constante, como un 2 o como cualquier número que ustedes quieran, pero el 2 es un ejemplo. Entonces, esa es la idea de cuando yo derivo parcialmente respecto a una sola variable. Entonces, si hago eso, yo voy a tomar esta función como si la x fuera mi única variable importante, y voy a decir, bueno, ¿cuánto es? Claramente aquí voy a tener que aplicar una regla de la cadena, y tengo que entonces calcular la derivada primero de la raíz. Las derivadas de las raíces son siempre 1 dividido en 2 veces la raíz, con todo lo que tiene adentro de la raíz, 2x² más xy. Y todo esto lo tengo que multiplicar por lo que está adentro. Y, bueno, por la derivada de lo que está adentro. Y la derivada de lo que está adentro es 4x, yo creo que eso todos la vieron, y la otra es más y. ¿Se entiende por qué da eso la derivada? Esa es la derivada respecto de x. Sí, sí, se entiende. Ya, súper. Y esto lo vamos a evaluar entonces en el 2,4, que me queda 1, 8 más 4, dividido en 2, raíz de 8 más 8. Y eso da 3 medios. Ahí tenemos la primera derivada. Voy con la segunda, la derivada respecto de y. Ahora hacemos todo lo contrario. Cuando miramos la función, vamos a considerar que x es un número constante cualquiera que no me interesa y que la única variable importante es y. Entonces, como tengo una y dentro de la raíz, de nuevo lo primero que voy a tener que hacer es la regla de la cadena derivando la raíz. Y aquí se conserva todo lo que va dentro. ¿Y esta por cuánto va multiplicada? ¿Cuánto es la derivada de lo adentro? ¿Cuánto es la derivada de 2x² más xy respecto de y? X nomás, ¿no? Sí, solo x. Y entonces calculamos esta, y esta vale 1/4 cuando evaluamos en el 2,4. Ya tenemos listas las dos derivadas, y mi paso 3 es reemplazar y evaluar todos los puntos. Entonces, tenemos la ecuación aquí arribita. Voy a achicar un poco para que se alcance a ver. Y lo primero que vamos a hacer es decir que f de 1.9,4.2 va a ser igual a tomar la función y evaluarla en el 2,4, que es esta parte de acá. Y la función esa me da, si no me equivoco, 4. Bueno, la voy a reemplazar completa. Es 2,4 más f de x evaluada en el 2,4 por
1.9 menos 2, 1,9 menos 2, más la función respecto de y evaluada en el 2,4, por y, que vale el 4.2, menos 4, que es el número que yo escogí. Entonces me queda f de 1.9, 4.2, va a ser igual a, esto vale 4, ya lo calculamos arriba porque me queda raíz de 16, todo lo que está, o sea, la expresión completa es raíz de 16, entonces me queda 4 más. Yo ya calculé cuánto vale la derivada evaluada en el 2,4, que es 3 medios, por 1.9 menos 2. Y aquí es muy importante que conserven el signo, ¿ya? Porque esto me da 0,1, menos 0,1. Entonces pongo menos un décimo. Esto lo pueden trabajar en decimales o fracciones como a ustedes se les haga más fácil en realidad. Y más, esta me da un cuarto por 4,2 menos 4, 0,2, que lo voy a poner como 2 décimos. Y esta expresión de acá, completa, entonces, y de hecho este no es un igual igual, esto es más o menos, porque estamos haciendo una aproximación. Esto me da 3,9. La idea de estos cálculos es que los hagan a mano. La idea de estos cálculos de acá. Que son cálculos igual súper simples. Porque si lo hicieran con calculadora, entonces hagamos todo con calculadora. Pierde todo el tiempo. Y si ustedes hubiesen hecho todo con calculadora, si yo tomo el 1,9 y el 4.2 y lo meto en esta función, el resultado que les hubiese dado es 3,898. Y así se dan cuenta, es muy cercano a la aproximación que hicimos con los números que escogimos, que nos dio 3.9. Y eso es todo. O sea, la gracia de hacer esto es poder aproximar sin la necesidad de hacer cálculos matemáticos muy complejos. Si bien sacamos derivadas y todo, son cálculos matemáticos que podemos hacer a mano. ¿Dudas en este ejercicio? ¿Alguna consulta? ¿O vamos bien? ¿Todo bien? Bueno. Pasemos a la siguiente pregunta. Se hace la curva de intersección de la superficie x cuadrado menos y cuadrado y el plano x igual 1, determine la ecuación de la recta tangente al punto. ¿Ya recuerdan cómo hacer esto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo sacar la ecuación de la recta tangente de la intersección de una superficie con un plano? Creo que era con los vectores o no. O era... A ver, no me acuerdo. Bueno, aquí vamos a ver la fórmula, pero sí, es una noción súper importante para este tipo de ejercicios, son sacar los vectores. Porque la función, o sea, la ecuación de la recta tangente la vamos a construir en base a vectores, ¿ya? No vamos a ocupar la ecuación de la recta tangente paramétrica, que era como la que teníamos acá, sino que vamos a usar una vectorial. ¿Cómo sé cuál ocupar? Cuando se enfrenten a este tipo de ejercicios que tenemos tres elementos. Elemento 1, una superficie. Elemento 2, un plano. Y elemento 3, un punto de intersección, que le voy a poner P0. Cuando tenemos estos tres elementos y sabemos que la superficie con el plano se intersectan, entonces vamos a ocupar este tipo de ecuación de la recta tangente, que es la que vamos a ver a continuación. Pero primero identifiquemos cuál es mi superficie, z igual a x cuadrado menos y cuadrado, cuál es mi plano, es el plano x igual 1, y en qué punto, en el punto 1,2. Esos son mis tres elementos importantes para todo tipo, o sea, para este tipo de ejercicio siempre. Esas tres cosas. Entonces, nosotros sabemos que toda recta vectorial se compone de dos partes, un punto más un vector director.
¿Sí? ¿Les suena eso? Que siempre tenemos como un punto x0, y0, z0, y en general siempre le ponen t o lambda o algo por otro punto. ¿Ya? Eso es como lo más clásico cuando tenemos una ecuación vectorial. ¿Y cómo vamos a construir? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se calcula el punto. El punto siempre va a ser A, B, no, le voy a poner x0, y0, la función evaluada en x0, y0. Ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Y el vector, y esto va más el vector director, que el vector director tiene dos posibilidades, o sea, solo existen dos estructuras de vector director. La primera estructura de vector director es cuando yo tengo un plano del estilo x igual a alguna constante, ¿ya? Que es, por ejemplo, este caso. Cuando yo tenga un plano x igual a algo, entonces mi vector director es este. Y me faltó evaluar el punto. Empecé. Y cuando yo tengo un plano de la forma igual una constante, que no es el caso, entonces automáticamente mi vector director va a ser 1, 0, f de x evaluado en 0. ¿Ya? Esas son las únicas dos opciones que tengo de vector director. Y el punto, si se dan cuenta, ya lo tenemos porque nos entregan x0 y 0 son 1,2. Entonces, calculemos entonces la recta tangente. Que en general la vamos a denotar por este símbolo así cuando lo estamos haciendo de manera vectorial. Entonces, lo primero que tomo es el punto, que sería el 1,2, porque nos lo dan, coma la función evaluada en ese punto. Entonces, vamos a calcular f de i evaluada en P0, que f de i es la ecuación de la superficie. ¿Cuánto vale esta derivada, esta función respecto de i? ¿Cuánto vale esa derivada respecto de i? ¿2 i? 2, menos 2i. Ah, menos 2 i. ¿Claro? Bien. Y si yo la evalúo en P0, ¿cuánto me da? Menos 4. ¿Sí? Porque P0 es el punto inicial, que es 1,2. De hecho, es el único punto que tengo. Así que no se van a perder en esa parte. Entonces, la parte del punto ya la tenemos lista. Nos estaría faltando solamente la parte del vector director. Que como ya lo vimos, como en este caso tenemos algo de la forma x igual un número, entonces nos vamos a quedar con esta opción de acá. Por lo tanto, el vector director siempre va a ser 0, 1, la derivada evaluada en P0, que ya sabemos que vale menos 4. Y eso es todo. Ahí tenemos la ecuación de la recta tangente, que pasa justo por la intersección de esa superficie con ese plano en ese punto. Ahí ya tenemos toda la información. Ah, de hecho aquí me equivoqué. Este es 3. Menos 3, ahí sí. Porque ese es solo reemplazar f de x0, y0, y eso da menos 3. Que es, lo voy a escribir completo, es x cuadrado menos y cuadrado, y sabemos que es 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 3. Ahí sí. ¿Dudas de esta de acá, de la estructura, de cómo queda entonces la ecuación de la recta tangente? Es esa. ¿No?
Pasamos entonces a la siguiente pregunta, que ya nos queda esta y una más, no sé si alcancemos a hacer todo. Y esta pregunta, bueno, todas las que les traje en realidad son preguntas clásicas que aparecen la mayoría de las veces, o al menos en un control, o les va a aparecer en algún taller o algo así. Esta es de demostraciones, ya. Lo primero que tienen que identificar en un ejercicio como este es que si aparece la palabra demuestre, sí o sí tienen que llegar a esta expresión, ¿ya? Si es que les da así como 3 igual 1, significa que lo hicieron mal, ¿ya? Si dice demuestre, no tienen la opción de no llegar al resultado, porque me ha pasado en pruebas que dice demuestre tal cosa y les da algo así y dicen no se cumple, ¿ya? Pero si les dicen que demuestren, no está la opción de que no se cumpla. Tiene que sí o sí darles el resultado final. Así que si no les está dando y al final lo hacen todo mal, por último, en la última línea pongan 1 igual 1 porque saben que es el resultado al que tienen que llegar, ¿ya? Entonces, partamos. Este es un ejercicio que se hace con derivadas parciales de segundo orden. No sé si alcanzaron a ver de segundo orden con el profe, creo que sí. Pero son básicamente igual que las derivadas parciales de primer orden, solo que vamos a derivar más veces. Nos dicen que tenemos la función f de x, y igual a x cuadrado partido en 2y. Y que debemos demostrar esa expresión de aquí. ¿Qué es lo primero que harían en este ejercicio? Si se enfrentan a este ejercicio, ¿qué harían? Derivarla con respecto a, bueno, a cualquiera de sus variables. Exacto. Entonces, lo primero que deberían hacer antes de ponerse, porque he visto que tratan de trabajar esto algebraicamente, que claramente no hay opción, lo primero que deberían hacer es calcular todas las derivadas y después al final, reemplazar. Y eso les va a hacer el trabajo mucho más simple y va a ser mucho más fácil de trabajar. Entonces, tenemos que calcular, vamos a calcular la derivada de f respecto de x. Y una pequeña cosa súper importante que igual lo he visto mucho, que es un error común, es que esto es completamente diferente a esto. ¿Ya? No se vayan a confundir y no vayan a pensar que es lo mismo porque es un error común y así se dijo que se equivocan harto. Y en este ejercicio cometer este error te hace que tengas todo malo, absolutamente todo malo, ¿ya? Esto es derivar dos veces y esto de acá es una derivada elevarla al cuadrado. Son cosas diferentes. Aquí saco el resultado y elevo al cuadrado y aquí estoy derivando dos veces, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta y miren bien si es que les aparece un ejercicio de demostración. Entonces, calculemos la derivada, lo voy a hacer un poquito más acá. Calculemos la derivada de f respecto de x. Vamos haciéndola a todos y todas juntas. ¿Cuánto vale esa derivada? Eso es súper simple. X partido y. Sí, súper. Gracias, Gigi. ¿Cuánto vale? Ahora calculemos la derivada de f respecto de y. Calculemos al tiro eso. ¿Cuánto vale esa? ¿Y cómo hago yo esta para que sea como lo más fácil posible? Llego, saco todo lo que es constante, porque sé que x en este caso pasa a ser una constante, y básicamente lo único que tienen que calcular es cuánto vale la derivada de 1 partido en y. Nada más. ¿Y cuánto vale la derivada de 1 partido en y? ¿Se acuerdan de esa derivada? Es un clásico. Menos raíz de y, ¿puede ser? No, No. te estás confundiendo en un exponente.
De hecho, la Menos- forma, cuando no están seguros de esta derivada, cuando no están seguros de esta derivada, que a mí me ha pasado que de repente como que se me olvida y digo, no estoy segura de lo que estoy haciendo, voy y hago esto. Y como nosotros derivamos exponentes, bajamos el exponente y restamos una. Así de simple. Y si no se acuerdan cuál es la regla del exponente, que puede pasar, o sea, suele suceder en los nervios de una prueba o algo, recuerden cuánto es la derivada de i cuadrado. Esa todo el mundo se la sabe, que vale 2i. Entonces te preguntas, ¿qué es lo que hice? Resté 1 arriba y bajé el exponente. Y hago aquí exactamente lo mismo. Resto 1 arriba y bajo el exponente. Ese es como un pequeño tip de derivación muy expreso. Y esto entonces nos queda por 1 partido en i cuadrado o por menos i cuadrado, o sea, menos i elevado a menos 2, como ustedes lo quieran escribir. Vamos ahora por la derivada de f respecto de x dos veces. ¿Ya? Y eso es tomar la derivada que me dio respecto de x y derivarla de nuevo respecto de x. Esto es lo mismo que decir que también lo pueden encontrar así. O sea, tomo la función y la derivo dos veces respecto de x. O de hecho también pueden encontrarla así. Hay demasiadas notaciones para derivadas multivariables. Está. Ya, ¿y cuánto da esta? La doble derivada respecto de x. Exacto, 1 partido en y. Ahora vamos con, calculemos la doble derivada respecto de y. Que eso es lo mismo que de i a de i, que es lo mismo que f de i. Les voy a ir escribiendo todas las notaciones para que se vayan acostumbrando. Eso es, tomar la derivada que obtuve antes, que es esta de acá, y derivarla nuevamente respecto de i. Entonces, voy a sacar esta parte porque ya sabemos que se mantiene constante, entonces lo que tengo que derivar es esto nomás. Esto es lo que voy a tener que derivar. Y en base a lo que vimos antes, ¿cuánto vale la derivada de 1 dividido en i cuadrado? Menos, a ver, no, 2 partido i a la 3, o sea, al cubo. Sí, pero es menos 2. Pero claro, es 2 por i a la menos 3 o menos 2 partido en i a la 3, justamente. ¿Por qué Pero este es negativo? sí, eso. Porque esto es i a la menos 2, ¿cierto? Eh, sí, sí. Ya, pues, y cuando yo derivo esto, bajo el exponente y resto 1 arriba. Y eso Ya. es menos 2 dividido en i a la 3. Y ahí me queda entonces esa derivada. Que está ahí. ¿Cuál me estaría faltando que voy a necesitar? Ya tengo lista la doble derivada respecto de x, la doble derivada respecto de y me estaría faltando una de las derivadas cruzadas. Entonces me estaría faltando la derivada de f de y de x. Ya, y hay que tener mucho cuidado con esta notación porque esto es lo mismo que f de x de y, o sea, xy, ¿ya? Si se dan cuenta, son al revés y tienen que tener mucho con esta parte porque suelen equivocarse y cuando tienen esta, derivan primero respecto de y después respecto de x, ¿ya? Eso está mal. Siempre es, cuando tengo este tipo de notación, es
esta primero, esta primero y esta después. En ese orden, ¿ya? De la de más afuera a la de más adentro. Y en esta notación es el orden normal. Derivo primero respecto de X y después respecto de Y. ¿Ya? Importante eso, no se vayan a equivocar en la prueba. Y hay casos, que de hecho creo que en este caso se cumple, en que las derivadas cruzadas son iguales. Pero eso ya va a depender netamente de la función. Las funciones tienen que cumplir ciertas condiciones para yo poder asegurar que sus derivadas cruzadas son iguales. Pero en este caso nos preguntan solamente por la derivada cruzada de X de Y. Decimos cruzadas cuando tenemos que aplicarle a las dos variables que existen. Entonces, vamos a tomar la derivada respecto de X, que es la primera que me pedían, y ya la tengo. Y esta la tengo que derivar completa respecto de Y. Y ahí ya tendría lista mi derivada cruzada. ¿Por qué? Porque esto de acá adentro es la derivada respecto de X. Y entonces, si tengo que derivar esto respecto de Y, yo lo voy a separar de esta forma, porque sé que X pasa a ser una constante cuando tengo que derivar respecto de Y. ¿Y cuánto es esa derivada? Es X por lo mismo de antes, menos 1 dividido en Y al cuadrado. Y ahora sí, ya tengo todas mis derivadas listas. Las voy a mostrar con... Tengo aquí esta. Tengo... ¿Dónde está la otra? Aquí. Tengo acá la otra. Y me falta una de las dobles, que es esta. Ya tenemos entonces ya todas las derivadas y vamos a reemplazar en la función original, que la voy a escribir acá. Es Y, para no tener que subir tanto. Recuerden que si hay alguna letra que no me entiendan, díganme nomás. De Y a de X más Y a la 4 partido en X, por la derivada 2 veces igual a 1. Reemplacemos Y por la doble derivada respecto de X me daba 1 partido en Y. Y por 1 partido en Y. Más. Y a la 3 por la derivada cruzada, que me dio menos X partido en Y cuadrado. Más Y a la 4 partido en X por, ¿cuánto me dio la derivada 2 veces respecto de Y? La que está ahí arribita, que es X cuadrado partido en 2 Y a la 3. Ahí está. Y eso tengo que comprobar si es que es igual a 1. Y debería ser igual a 1 porque el enunciado dice demostré. Esta parte me da 1. Más. Esta parte yo sé que este se va a ir con este y me queda un Y arriba. Me queda entonces menos Y por X. Más, me pasa lo mismo acá. Oh, aquí tengo un 2 de más. ¿Dónde me faltó un 2? Hay un 2 que no... Ah, aquí. Este 2 se me va con este 2. Eso me falta eliminar. Entonces aquí no va un 2, solo va el Y a la 3. Ahí sí. Entonces me queda... Este se va con este, me queda un X arriba. Y este se va con este, me queda un Y arriba también. Y sigo preguntándome si eso es igual a 1 y justamente coincide que esta con esta se va. Me queda 1 igual a 1. Y entonces, por lo tanto, queda demostrado. ¿Dudas con el ejercicio?
Este igual es un clásico y es ojalá un ejercicio que puedan como asegurar sí o sí en caso de que les aparezca una demostración. Es solo reemplazar. ¿No? ¿No hay dudas? Nos vamos entonces con el último ejercicio, que es directamente de derivadas con reglas de la cadena y con el arbolito clásico que probablemente ya vieron con el profe. Entonces, nos dicen que determinemos cuánto vale la derivada respecto de t, de SW, y W es esta función que tiene el logaritmo natural, y además nos dicen cuánto vale x respecto, o sea, cuánto es x en términos de s y t, y cuánto es y en términos de s y t. Primero que todo, ¿cuánto vale? ¿Cómo yo voy a calcular esto? ¿Se les ocurre? Lo que yo hago para iniciar es decir, W en este caso depende directamente tanto de X como de Y. Pero a la vez X e Y dependen de S y de T. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto es la derivada de W que está en el primer piso a T que está en el tercer piso, voy a tener que recorrer dos caminos. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Entonces, si quiero recorrer dos caminos, lo primero que voy a hacer es que voy a tener que calcular la derivada de W, voy a tomar el primer camino, respecto de X, ¿sí? Este de aquí. Y después eso por la derivada de X respecto de T. Y ahí recién llegué al último piso de T, pero esto solo llegué por el camino de la X. Ahora voy a tener que hacer lo mismo, pero voy a tener que llegar a través del camino de la Y. Y esa recién es la derivada que yo voy a calcular completa. Entonces, calculémosla, hagamos todo por separado. Primero voy a calcular la derivada de W respecto de X. Y si bien parece complejo porque hay puro logaritmo natural, en realidad son derivadas súper simples. ¿Cuánto es la derivada de logaritmo natural de X más Y respecto de X? De esta parte. ¿Cuánto vale esa derivada? No me acuerdo. ¿La derivada del logaritmo natural? ¿No se acuerdan? No. La voy a escribir acá. La derivada de, por ejemplo, f de x, no, y lo voy a poner de hecho más simple. La derivada del logaritmo natural de x era 1 partido en x. Entonces, en el caso de que sea una función un poco más compleja, después tendríamos que multiplicar por la derivada de lo de abajo. Aquí entonces le voy a poner la derivada del logaritmo natural de f de x, por ejemplo, y esto yo lo tengo que derivar, me va a quedar 1 dividido en f de x por la derivada de f de x, por regla de la cadena. Entonces, si tengo que derivar logaritmo natural de x más y, respecto de x, me va a quedar 1 partido en x más y. ¿Y cuánto es la derivada de x más y respecto de x? 1. Entonces me queda solamente 1 dividido en x más y. Y todo esto menos, hago lo mismo. ¿Cuánto es la derivada de logaritmo natural de x menos y respecto de x? 1 partido X menos Y. Sí. Y tampoco tengo que multiplicar por nada porque la derivada de lo que está abajo es 1. Ahora voy a calcular entonces la derivada de W respecto de Y. La primera parte va a dar lo mismo, 1 dividido en X más Y, menos. ¿Y cuánto vale esta derivada? ¿Cuánto vale la derivada de logaritmo natural de X menos Y respecto de Y?
lo mismo que la otra, ¿no? Casi lo No. mismo. Hay un pequeño cambio. Cambia el Un signo. menos. Con un menos. Entonces me queda 1 partido en x menos y, pero como yo tengo que, aparte, después, derivar esto, multiplicarlo me queda por menos 1. Es un pequeño cambio que hay. Entonces, lo que voy a hacer es borrar este menos 1 y voy a cambiar este signo. Más. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, parecen muy similares, pero este pequeño signo igual cambia algunas cosas. Así que, atentos con eso. A uno siempre se le van olvidando las reglas de la cadena, como que uno deriva la función más grande, en este caso el logaritmo natural, y se le olvida derivar lo que está dentro también, que es una función. ¿Y qué nos está faltando derivar? La derivada de x respecto de t, que esa va a ser simple. ¿Cuánto es la derivada de x respecto de t? E a la S. Exacto, e a la s. ¿Y cuánto es la derivada de y respecto de t? Y está aquí arriba. Recuerden que f, cuando estamos derivando respecto de t, pasa a ser como una constante. Así que imagínense que esto fuera así. ¿Cuánto es la derivada de e elevado a 2t respecto de t? Esto es e elevado a 2t por la derivada de lo de arriba, que sería 2. Entonces, en este caso, pasa lo mismo. Voy a tener e elevado a st por s, que es esto, es la derivada de st respecto de t. Por eso aparece ss al ladito. Y ahí ya tengo todo listo para reemplazar. Reemplacemos entonces, me queda que la derivada de w respecto de t va a ser igual a, y esto es muy latero, pero tienen que hacerlo, 1 partido en x más y, menos 1 partido x menos y, todo eso por e a la s, más 1 partido en x más y, más 1 partido x menos y, todo esto por e a la st por s. Ya, y aquí, ¿está terminado mi ejercicio o faltaría algo? Reducir ahora, ¿no? Ya, reducir es una opción, que en este caso creo que no se puede reducir como más de lo que está, como que está a su mínima expresión. De hecho, sí, si se pudiera reducir, lo primero que deberían hacer es reducir, pero aún me faltaría una cosita más después de reducir. Y es que, si se dan cuenta, tengo variables cruzadas. Tengo x, tengo y's, tengo s's y tengo t's. Tengo todas las variables en una misma expresión. Y no puedo tenerlas todas de una, porque son de diferentes pisos. O sea, no son todas iguales. Puedo tener o x e y's, o s's y t's. Por lo tanto, como me están preguntando cuánto vale la derivada respecto de t, lo ideal es dejar todo en términos de s y t, que equivalen a estos de acá. Por lo tanto, cada x yo lo debería reemplazar por lo que me dan aquí, t por e a la s. A todos los x los reemplazo por ¿cuánto es? T por e a la s, y todos los y los voy a tener que reemplazar por e elevado a st. ¿Ya? Y ahí cuando haga eso, recién voy a tener el resultado final. Y ese sería entonces el último ejercicio. ¿Sigues? No sé si hay alguna consulta. No, voy a dejar de grabar entonces.